Saludos, mi nombre es María Fernanda Iribarren, participante de la maestría en gerencia empresarial, cursando el nivelatorio. Voy a hacer mi presentación de la materia en entornos económicos. En este caso voy a desarrollar lo que es la ciencia económica, su origen, y luego entraría en lo que es la problemática económica actual que presenta Venezuela. La economía como ciencia tiene su origen desde la existencia del hombre y nace de la combinación de dos factores principales que son las necesidades humanas y la disponibilidad o no de los bienes. Esta fue tomando fuerza luego de que en la sociedad llegara lo que es el núcleo familiar. Esta existe desde que el hombre tuvo que enfrentar ciertas dificultades en cuanto a la escasez de recursos. La economía nace en el siglo XVIII de la mano del filósofo Adam Smith. Esta como ciencia social pretende o estudia el comportamiento y las elecciones del hombre en cuanto a ciertos aspectos que componen como tal la economía, que son la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. También nace como de la forma o medios de satisfacer las necesidades humanas ilimitadas mediante recursos limitados. Es la forma en que las personas y las sociedades sobreviven, prosperan y funcionan. Además de que tiene que ver con la distribución eficiente de factores productivos en una sociedad. Es importante también señalar que la economía guarda relación con otras disciplinas que le dan como un aporte o una mayor consistencia lógica y práctica a sus proposiciones. Entre esas ciencias están la filosofía, la historia, la política, la psicología, la sociología y el derecho. La ciencia económica se puede definir desde el pensamiento económico de algunos precursores que tuvieron que ver con la economía. En este caso, Adam Smith, que fue quien dio inicio a esta teoría de la ciencia económica, propone dentro de sus estudios reducir el trabajo improductivo, además de aumentar los mercados para facilitar una mayor división del trabajo. Esto tiene que ver con incluir especializaciones, mejoras tecnológicas y de invento. La reproducción de tecnologías superiores hace que la división del trabajo baje los precios, aumenten los ingresos reales y el poder de compra. Por su parte, de una definición objetiva de Karl Marx, que es otro que tiene que ver con la parte de las escuelas clásicas, señala que la economía es la ciencia que estudia las relaciones sociales de producción. Este basó su estudio en el materialismo histórico, haciendo referencia al concepto de valor y trabajo, concluyendo que el valor tiene su origen objetivo en la cantidad de trabajo requerido para la obtención de los bienes. Este también, dentro de sus estudios, concibe el capitalismo como una forma u organización social correspondiente a un determinado momento histórico. Estas definiciones generaron una corriente de pensamiento económico que hoy en día se le conoce como economía política. Por su parte, John Maynard Keynes, él depuso estos pensamientos económicos clásicos, enfocando su estudio en los problemas agregados de la economía, como el paro, la inversión, el consumo, la producción y el ahorro de un país. Todos sus argumentos construyeron la base de lo que hoy en día se conoce como la macroeconomía. Entonces se puede decir que la ciencia económica se define como aquel análisis a las decisiones relacionadas entre los recursos de los que dispone y las necesidades que cubren los seres humanos a través de los bienes económicos, considerando para ello, como lo mencioné anteriormente, los procesos de producción, de comercio, distribución y consumo. La ciencia económica se divide en dos grandes áreas que facilitan su estudio, como lo es la microeconomía, que se ocupa del estudio de los agentes económicos individuales y su interpretación a través de los mercados y la configuración estructural de estos. Por su parte, la macroeconomía estudia la organización económica a nivel agregado o nacional, prestando especial atención a la intervención del Estado a través de la política económica. ¿Cuál es la importancia de la ciencia económica? Su importancia es porque la economía juega un papel fundamental en el entorno del comportamiento del ser humano, como se dijo desde sus inicios. Permite la resolución de necesidades de diversos tipos, llegando a un punto de bienestar y satisfacción de la persona. Si se aplican las teorías económicas a las finanzas y negocios, se logra mejorar la calidad de vida de los individuos.
También es importante porque como ciencia social genera relaciones entre la sociedad y la administración, ya sea en el sector público o privado. Y por último, permite medir la estabilidad económica que posee un país en torno a su crecimiento y a su desarrollo. Ahora bien, ya entrando en materia de lo que es, luego de dar como una breve explicación del origen de la economía como ciencia, entramos en lo que es el problema económico que actualmente presenta Venezuela. Para nadie es un secreto que Venezuela está pasando está presentando una coyuntura económica en los últimos 8 años, la cual se pudo ver o pudimos notar que se mostró, mejor dicho, un socialismo como un modelo fracasado que generó pobreza y grandes distorsiones donde se aplica. La excesiva dependencia del Estado, la fijación de precios máximos, las nacionalizaciones de empresas, la política inflacionaria y los controles de cambio hicieron que Venezuela se sumergiera en una profunda crisis humanitaria con una inflación que arropó al venezolano, donde un salario mínimo que no alcanza al ser humano a cubrir la canasta básica, aunado también a una dolarización actual a la cual no todos tenemos acceso. Sin embargo, en la actualidad o en los últimos meses del año pasado y lo que el inicio del 2022, se están implementando ciertas medidas económicas, como por ejemplo inyecciones de divisas realizadas por el Banco Central de Venezuela para estabilizar el precio del dólar, observándose también una baja en el índice inflacionario en estos últimos meses. No obstante, esas medidas como que no dan como para que el venezolano o las familias que integran la sociedad venezolana puedan tener acceso total a sus necesidades principales, como lo son los alimentos, la educación, el pago de servicios, entre otras necesidades. Lo que sí se puede decir y es que de repente de las personas que han tomado como más ventaja con todas estas políticas gubernamentales en cuanto a liberación de precios, dolarización, exoneración de aranceles y la mejora en los precios del petróleo, ha sido el sector privado, las empresas del sector privado, quienes se vieron afectadas por la pandemia y por esta crisis económica que veníamos desarrollando en la última década. De acuerdo a la opinión del presidente de la firma de Data Analysis, él dice que el sector privado ha logrado de alguna manera aprovechar o tomar ventaja de ese escenario. Sin embargo, no es algo o no es un indicativo de que va a resurgir la economía, ¿no? Sino que más bien se refiere como a un segmento que no tiene que competir con algunas importaciones o que soporta sus propias importaciones, o que la empresa soporta sus propias importaciones en lo que se refiere a salud, tecnología, comercio y distribución, e inclusive en el sector alimenticio. Y bueno, siguiendo el orden de ideas, ya refiriéndome a una opinión más como personal en cuanto al papel que desempeña el Estado con respecto a la economía venezolana, o de estar o no de acuerdo con todas las políticas por esas políticas económicas que está implementando el Estado, es importante que primero se realice como un diagnóstico de las causas de lo que causa el problema económico como tal. Si se requieren plantear o replantear soluciones acordes y cómo reducir lo que es la crisis actual que se presenta y no nada más achacarle todo a lo que tiene que ver a los conflictos externos, porque eso lo que hace es confundir los síntomas de la causa original de la crisis venezolana, que tiene que ver con la parte política y la parte económica. Aunque el país últimamente, como se ha leído y hemos escuchado, muestra ciertas mejoras y crecimiento en algunos sectores, así como una reducción en la inflación en los últimos meses, no es lo suficientemente fuerte como para que todos los segmentos de la población y todos los sectores económicos se beneficien de ello. Es algo más como una estabilidad circunstancial, es algo que tiene que ver como algo momentáneo, ya que como política
reciente en referencia a la dolarización del país, por ejemplo, es algo que contradice como el discurso o proyecto de soberanía política que ha venido o que ha intentado sostener el gobierno como tal con la introducción de lo que es el petro, el bolívar digital, asumiendo la prevalencia del dólar en las transacciones nacionales. Ha permitido que algunos sectores se recuperen, claro que sí, pero no la economía en su conjunto. A manera de conclusión, puedo decir que es importante acotar lo fundamental de estudiar y revisar de forma minuciosa todos los indicadores macroeconómicos proyectados por el Estado Nacional, ya que siguen generando un margen de dilema y de inseguridad y de incertidumbre en la sociedad venezolana. Esto es todo, muchas gracias, buenas noches.